Continuamos en el libro de Colosenses. Amén. Quedamos esta mañana en el capítulo 1, versículo 24. Vamos a meditar en lo que la Escritura nos revela en esta hora, y que sea el Dios y Padre nuestro, por su Santo Espíritu, ministrándonos y edificándonos, dándonos conocimiento y entendimiento acerca de su Hijo amado. Amén. De Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la congregación. Amén. Claramente Saulo entiende que todo lo que él ha padecido o padecía por causa de llevar el Evangelio era una forma de completar todos los sufrimientos que Jesús el Mesías había sufrido, valga la redundancia, había vivido por causa de el Evangelio. Amén. De traer la verdad, de traer la luz. Amén. Así que Saulo se considera de que, lo que hablamos esta mañana, ¿verdad? De cómo el que es entendido, el que es en cuanto a la voluntad de Dios, claramente no ve los sufrimientos como un castigo, ni las aflicciones como un castigo. Los sufrimientos y las aflicciones que vienen por causa de la fe, de predicar la fe, de servir al Evangelio, esos padecimientos, esas aflicciones, no se ven como un castigo, sino más bien como lo vieron los discípulos, como una misericordia de Dios, como una gracia de Dios, de permitirle al siervo participar de esas aflicciones que sufrió el Mesías por causa de la salvación de los hombres. Amén. Ahora, las aflicciones, los sufrimientos que vienen por causa de nuestros errores, pues ya es otra cosa. Amén. Pero claramente aún también allí Dios se compadece de nosotros y también nos ayuda. Amén. El 25 dice, de la cual yo llegué a ser ministro, o sea, hablando de este Evangelio. Amén. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, a fin de que proclame plenamente o fielmente la palabra de Dios. O sea, claramente Saulo entendía, y por eso que al principio de todas las cartas él ponía Saulo, enviado del Mesías por voluntad de Dios Padre. Amén. Él entendía que esto, llevar el Evangelio, era algo que se le concedió. Amén. Por la gracia de Dios y por la gracia del Mesías. Y que no es algo que él realmente se buscó o procuró. Dice, hablando de la palabra de Dios, dice, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos. Entendamos de que desde antes del Mesías ya los profetas, ya la misma Torá, la misma ley, ya venía anunciando acerca del Mesías que había de venir. Amén. Del siervo de Dios que había de venir, y del profeta que había de venir según Moisés, ¿verdad? Y claramente todo eso era un misterio porque no se sabía qué persona o en qué tiempo él iba a aparecer. Así que ese misterio que antes estaba oculto, ahora se había revelado. Amén. Ahora ya se predicaba abiertamente que ya el Mesías había venido. Amén. Y cómo vino y a qué vino. Amén. Dice, a quienes quiso Dios, manifestado a sus santos. 27, a quienes quiso Dios o Elohim dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de glorias. Ahora, interesante que nadie puede venir el mismo Mesías lo dijo, ¿verdad? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Esto es interesante, uno cree que uno viene. Amén. La gente dice, no, es que yo vine al Evangelio, yo vine a Dios. No, Dios nos trajo. Amén. Ya los profetas decían, y Dios enseñará al hombre, ¿verdad?, a buscar sus caminos. O sea, Dios mismo es el que ha hecho toda la tarea, toda la obra, para que aún a quienes se le habría de manifestar el Evangelio, aún a ellos Dios ya nos venía preparando, o los viene preparando a través de la misma palabra, a través de la fe que tal vez nos incluyeron nuestros padres, tal vez no la mejor, pero de alguna manera sembraron la semilla. Amén. Y Dios ha usado todo eso para que entonces el Evangelio sea revelado a nuestras vidas. Amén.
Lo importante es que no nos conformemos, como decíamos el Shabbat pasado, con lo que ya hemos adquirido, sino que prosigamos cada día hacia el blanco. Amén. Dice, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria, hay que entender de que hay una doctrina que enseña de que los salvos son salvos porque Dios los escogió para que fueran salvos, y a los que Dios nos escogió, no. Realmente esa es la doctrina de la salvación, ¿verdad? Salvo siempre salvo, o sea, el que Dios escogió ya no se pierde. Realmente no es el mensaje del Evangelio. Pero digo que hay tantas doctrinas que los hombres inventan, amén, pero que contradicen el Evangelio en sí, porque claramente, aunque es Dios el que nos da a conocer su salvación, claramente depende del corazón del hombre, amén, porque Dios le da a cada quien conforme al deseo de su corazón, y un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Entonces depende del corazón del hombre. Ahora, Dios, basado en ese corazón, es el que se encarga de prepararlo, de traerlo, de irlo guiando para que traerlo al Evangelio, amén. Ahora, claramente no significa que aun cuando aunque Dios nos haya traído y hayamos llegado, no significa que ya lo logramos, ya lo alcanzamos, sino que hay que perseverar y permanecer, y que si no perseveramos y no permanecemos, no es suficiente con haber llegado, con haber creído, amén. Todo esto porque tristemente la mejor forma de uno entender la obra de Dios es conociendo la Escritura, leyendo la Escritura, y no amparándose en, que tristemente es lo que se hace más énfasis en las doctrinas de las diferentes religiones y denominaciones que en estudiar la Escritura, amén. Dice, a quien quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías, en vosotros la esperanza de gloria. Claramente la esperanza de los gentiles era el Mesías, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías. O sea, ¿cuál es el propósito de predicar el Evangelio, de llevar el mensaje? Claramente es anunciarle la buena nueva a todo hombre, pero también enseñándole que es para perfeccionarse, amén, que Dios no nos llamó para que sigamos iguales, sino que tenemos una meta que llegar y un propósito que cumplir, amén, y que eso es parte de la tarea de todo aquel que sirve, no solamente anunciar el Evangelio, sino también capacitar al enseñar al creyente para que entienda y comprenda lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios, amén, porque si solamente se anuncia la salvación, pero no anunciamos cuál es la voluntad de Dios, claramente la gente va a andar como quiere, y al final pues eso no va a agradar a Dios, amén. Dice, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su potencia, lo cual actúa poderosamente en mí. Realmente lo que demuestra él es que Saulo, y recuerde lo que vimos esta mañana, todo lo que Saulo hacía no lo hacía porque él era bueno, sino porque claramente el Espíritu de Dios lo movía. El Espíritu de Dios le dio ese entendimiento, ese conocimiento, ese amor por el Evangelio, ese amor por la salvación de las almas, a tal punto que, y otra cosa que entendía Saulo era que él entendía mucho lo del fruto, así que él estaba dispuesto a llevar fruto en todo. Si algo tenía Saulo en su corazón y en su espíritu, aparte de amar la salvación de los hombres, de que la gente escuchara el Evangelio y se salvara, era que él quería llevar fruto, amén, porque él sabía que también todo eso Dios también se lo iba a galardonar, amén. Ahora, que no solamente lo hacemos por amor, la salvación hay que llevarla por amor, para que la gente realmente predicarle a otros el Evangelio, porque deseamos que se salven, pero también participar de toda buena obra que se pueda hacer es también teniendo la intención de querer también que fructificar, amén. Capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. O sea que claramente de aquí se toma el hecho de que parece que Saulo no fue a Colosas. Amén. Por eso habla de Epafras, Epafras, ¿sí? Sí,
de Epafras, que fue el siervo que Dios usó para llevar el evangelio a Colosas. Amén. Claramente Saulo parece que no fue a Colosas en la carne, pero en el espíritu quería llevar fruto. Amén. Aunque él dijo algo en otra carta, decía que no le gustaba arar en campo ajeno, ¿verdad? Pero como Epafras era muy allegado a Saulo, claramente él también estuvo interesado en colaborar y en servir al Señor a través de enviar esta carta, estas palabras. Amén. Y curioso que parece que Colosas queda cerca de la Odisea. Y la Odisea es una congregación que nos recuerda el Apocalipsis, ¿verdad? Que es una de las congregaciones a quien el Mesías envía a su mensajero, ¿verdad? Tristemente, ¿cuál es la condición de la Odisea? ¿Recuerdan? No la busquen, a ver si la recordamos. La Odisea es la última congregación a la que el Mesías le manda el mensaje. No, dice que tú te crees que eres rico y que no tienes falta de ningún bien, y yo te digo que eres un pobre, miserable, desventurado, amén, ciego y desnudo, amén, y te recomiendo que de mí compres oro refinado, amén. Entonces claramente la Odisea, Así se llamaba la iglesia. sí, la Odisea, la congregación, parece ser que esta congregación se vanagloriaban de que estaban bien, amén, y por cuanto no tenían falta de nada, pues entonces claramente, pero en cuanto a lo espiritual estaban muy pobres, amén. Y fíjese que hoy en día es como el contraste que hay hoy en día con el evangelio, porque hoy en día lo que se llama a la gente es a buscar la bendición de Dios en lo terrenal, en lo físico, cuando en lo espiritual estamos bien pobres. Amén. Y parece ser que nosotros fuéramos esa iglesia de la Odisea, que es la última iglesia a la que le llega el mensaje, y que nos creemos que porque tenemos congregaciones de miles y congregaciones con todos los equipos y todas las cosas, entonces no tenemos falta de ningún bien. Amén. Pero espiritualmente estamos ¿qué? Estamos pobres. Que Dios nos guarde de ser esa congregación, porque sería la congregación ya de los últimos tiempos. Amén. Que tú eres tibio y no caliente. Amén. Preferible fuera que fueras ¿qué? Frío o caliente. Amén. Frío porque el Señor te despierta, y caliente porque te mantienes en el fuego. Amén. Dice, para que sean consoladas sus corazones. Es la razón por la que Él se ha afanado tanto y se ha esforzado tanto. Es para que realmente, por el bienestar de las congregaciones, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías. Y otra vez vuelve Saulo otra vez a mostrar su inquietud, su preocupación, es que realmente los creyentes lleguen a conocer plenamente el misterio que era ¿quién? El Mesías. Que nosotros lleguemos a conocer realmente plenamente al Mesías. ¿Y cómo es esto de conocer plenamente al Mesías? Pues el punto de que realmente llegar a entender, a comprender quién fue Él y qué hizo y por qué lo hizo, amén. Y realmente qué nos enseñó a través de su ejemplo y de toda su obra. Amén. Dice, en Él está, versículo 3, porque realmente todos los profetas, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando les dijo a los judíos, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿verdad? Porque claramente Juan es el que viene a representar al Moisés que ha de ungir al nuevo sacerdote, o al nuevo siervo de Dios, amén. Así como Moisés ungió a Aarón su hermano para que fuera sacerdote, así también Dios levantó a Juan el Bautista para que fuera el que ungiera al que había de venir, amén. Él era el Mesías, el misterio de Dios, porque claramente todos lo esperaban, pero nadie sabía cuándo ni en qué tiempo, amén. Así estamos nosotros hoy en día, ¿verdad? Sabemos que va a regresar, sabemos que ha de venir,
pero no sabemos ni el día ni la hora. Amén. Así que por eso hay que estar cada día más apercibidos para que no nos pase como le pasó tristemente a la generación de judíos o de israelitas que vieron la venida del Mesías y no pudieron verlo. Amén. Dicen, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces fíjese por qué razones que Saulo enfatiza de que hay que invertir tiempo, hay que buscar conocer al Mesías. Dice, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea, si queremos ser sabios, si queremos ser entendidos, debemos conocer a Yeshua, el Mesías. Amén. Porque es a través de él que vamos a poder entender realmente toda la obra de Dios y del Evangelio. Amén. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Y esto es lo que hablamos esta mañana, ¿acuerden? Que no solamente es para saber discernir y cómo andar bien, sino también para que no vengan otros a querernos decir qué es lo que tenemos que hacer, que no es conforme a lo que está establecido en el Evangelio. Amén. Entonces la preocupación de Saulo de que ellos conocieran al Mesías verdaderamente era para que no corrieran el riesgo de ser engañados por falsos maestros, por falsos profetas que venían entonces a instruirles en otras cosas. Amén. Y más adelante vamos a ver qué tipo de mala instrucción era la que traían. Dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas, o sea, con palabras persuasivas. Porque hay personas que, si ustedes ponen a escuchar todas las doctrinas que cada denominación, que cada grupo tiene, claramente todos tienen su base en la misma escritura. Porque una cosa que uno aprende es que de la misma escritura es que se sacan todas esas falsas doctrinas. ¿Ven? Porque es mala mala interpretación, mal entendimiento de lo que realmente, y también mala intención, porque a veces la usan simplemente para llevar a cabo su plan. Porque una de las cosas que tiene la mala enseñanza o la mala doctrina es crear un orden para poder establecer una autoridad. Porque una vez que tú estableces un orden de qué es lo que los que te siguen deben creer o deben saber, entonces tú tienes autoridad sobre ese orden. Amén. Una forma de manipular, de manejar las mentes. Amén. Entonces dice, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. ¿Cómo puede estar uno presente, ausente en el espíritu, ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué quiere decir Saulo cuando dijo, aunque estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu? Hay que entender esto porque el Mesías también lo dijo. ¿Qué dijo el Mesías? No, él podía estar vivo, simplemente que estaba en otra región. Pero ¿cómo era que iba a estar Saulo en el espíritu en otro lugar donde no estaba físicamente? No, a través de la enseñanza. O sea, esta enseñanza que él estaba dando era lo que era su espíritu. Amén. Entonces ellos iban a poder aprender a discernir como si Saulo estuviera ahí con ellos. Porque estaban recibiendo ¿qué? La instrucción. Ahora el Mesías también lo dijo, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Aunque no está físicamente. Pero ¿por qué está él allí, en el medio? Porque todo el pensamiento, todo el espíritu que nos mueve para congregarnos, para meditar, es la enseñanza de Yeshua el Mesías. ¿Para qué nos congregamos? Para conocerle, para entenderle, para orar, claramente, y todo eso es el espíritu ¿de quién? Del Mesías. ¿Amén? Como es el espíritu de todo aquel que nos quiere enseñar, que nos quiere guiar, que nos quiere ayudar. Amén. Entonces entendamos que cuando se habla de estas cosas, en el espíritu se puede hacer algo aunque uno esté presente, pero lo que el espíritu es que la intención, el conocimiento, la inclinación de lo que, la enseñanza que se lleva, que una persona lleva dentro de sí misma. Amén. Luego dice que regocijándome, dice, y viendo vuestro buen orden, o sea, su buen comportamiento y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. O sea, él se gozaba de que, por las noticias que recibía de ellos. Amén. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Yeshua, el Mesías, vivid en él. O sea, ya que lo recibisteis, ¿qué tienes que hacer? Permanece en él. Amén. Ten comunión con el Mesías. Conoce al
Mesías. Amén. Y conocer al Mesías no solamente decir, es que Él es el Hijo de Dios. No, cómo era la forma de pensar de Él. Cómo Él pesó lo terrenal con lo espiritual. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué fue lo más importante para Él? ¿Qué nos enseñó Él? Amén. Entonces todo eso, ahora todo ese pensamiento, vamos a lo que hablamos esta mañana. Amén. De cómo Dios va a juzgar las cosas y de cómo Dios juzga las cosas. A veces si no tenemos cuidado, la misma palabra, si tomamos un solo versículo de la palabra y lo interpretamos basándose en ese versículo, podemos malinterpretar el versículo, si no tenemos en cuenta todo lo que Dios revela a través de la Escritura. Amén. Que es muchos de los errores que se han cometido para establecer ese tipo de doctrinas. Amén. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Claramente el fundamento, ¿quién es? El fundamento de la fe, ¿quién es? Jesús el Mesías. Pero la edificación, ¿qué es? La enseñanza, el conocimiento que adquirimos, el entendimiento que adquirimos. Eso es lo que va a edificar, cada quien va a edificar su propia vida. Ahora, ¿usted quiere que otro le edifique su casa? ¿O la quiere edificar usted mismo? Porque Saulo dijo, nosotros como peritos arquitectos hemos puesto el fundamento. Pero mire cada quien cómo sobreedifica. Ahora el punto es, ¿vas a edificar tu casa por lo que otro te diga? ¿O vas a edificar tu casa por lo que Dios, el conocimiento y el entendimiento que tú vas a adquirir de la misma adquirida que Dios mismo te va a dar? Amén. Entonces muchos tristemente están edificando su casa basado en lo que los hombres le han dicho, pero no han querido realmente buscar manera de edificar su propia casa. Amén. Luego dice, el 8 dice, y aquí hay una advertencia, una exhortación, dice, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Y aquí está claro la preocupación de Él y por qué el interés de que ellos conozcan y entiendan la voluntad de Dios. Porque si tú no haces lo que tienes que hacer, otro va a hacer por ti lo que tú no quieres hacer. Si yo mismo no busco el entendimiento, otro va a venir a querer darme su entendimiento. Amén. Y puede ser que no venga con buenas intenciones. Por eso dice que, mirad que nadie os esclavice por medio de filosofías. ¿Por qué habla de esclavizar? Porque la intención de todo aquel que trae su propia enseñanza, su propio pensamiento, es que hacer que tú pienses igual que él, que tú creas igual que él. Y de esta manera te va a esclavizar. Y por eso es que la gente anda defendiendo a los hombres. Pero es que mi pastor dice, que es que el sacerdote dice, que es que el papa dice, y todo el mundo anda defendiendo lo que otros hombres dicen. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué te dice la Escritura? ¿Qué te dice Dios a ti? Amén. Así que, ¿por qué? Porque claramente los hombres, ¿qué quieren hacer? Esclavizar. Amén. Tristemente, hoy sabemos y hoy más que nunca se comprueba de que muchas personas, tristemente, guiados por la avaricia y la codicia y la ambición y las riquezas, han hecho se ha cumplido lo que es la Escritura, ¿verdad? Que han hecho de los creyentes carnicería. Amén. O mercadería. Amén. Gracias, hermano. Entonces dice, mirad que no haya quien nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Claramente, todas estas cosas que sacan en las congregaciones y en las diferentes denominaciones y religiones, en cuanto a que esto no se puede hacer y esto no se puede hacer, no miren, no toquen y todo eso, es parte de lo que los hombres establecen para decirte cómo que te vas a salvar. Recuerda, la salvación es ¿qué? Es por fe, y la perseverancia es buscar y conocer y entender al Hijo de Dios. Y si haces eso y lo imitas a Él, pues no tienes que temer. Amén. No importa lo que los hombres opinen o piensen o crean. Amén. Acerca de la fe. Dice, porque el que vive, porque en Él, o sea, en Jesús el Mesías, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Esto lo dice Saulo, ¿por qué? Porque una de las cosas que hacen estas personas
que vienen con estas palabras, estas filosofías o estas doctrinas, es hacernos creer que nos falta algo para ser salvos, que no solamente la fe es suficiente, sino que tenemos que practicar ciertos rituales o cierta forma de vivir o ciertas cosas. Amén. Vamos adelante, vamos a hablar un poquito más de eso para explicar algunas ideas que hay acerca de estas cosas. Amén. Dice, por eso dice Pablo, porque en él vive probablemente toda la plenitud. O sea, en el Mesías no necesitamos más nada. Si nosotros creemos en él y vivimos conforme a la enseñanza de él, pues no tienes necesidad de más nada. Amén. Luego dice, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndose enteramente del cuerpo, de la carne, por medio de la circuncisión del Mesías. Lo que está diciendo es que esta nueva naturaleza, que este nuevo espíritu, que esta nueva forma de pensar, que esta liberación de esa vieja forma de vivir ha ocurrido porque Dios ha circuncidado nuestro corazón y lo ha circuncidado, nos ha despojado de esa carnalidad que antes vivíamos, amén, por la fe en Yeshua el Mesías, amén. Y si nos ha despojado de la carnalidad, quiere decir que realmente nosotros podemos ser libres y aún dominar nuestra propia carne, nuestros propios deseos, porque los deseos van a surgir, pero una cosa es que los satisfagamos. Por eso Saulo, o la escritura una parte a otra dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne van a venir deseos, pero depende de nosotros tener dominio propio y no complacerlos, amén. Luego dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, y aquí está hablando lo que ocurre cuando nos sumergimos en las aguas, ¿verdad? Que es como si muriéramos en Jesús el Mesías. Dice, en el cual también fuiste resucitados con él. Y es interesante que Saulo habla de la resurrección como si ya hubiera ocurrido, porque claramente no seríamos nuevas criaturas si no fuéramos resucitados verdaderamente. La nueva criatura, el nacer de arriba, viene como consecuencia de nuestra muerte en el Mesías. Amén. Y es como si realmente nosotros hubiéramos nacido de nuevo. Dice, resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y esto ya lo he explicado, ¿verdad? Jesús el Mesías no podía resucitar por sí mismo. La Escritura dice claramente que el Padre lo resucitó por el poder del Espíritu de entre los muertos. Quiere decir que así que como así Yeshua fue resucitado de entre los muertos, así Dios puede hacer de nosotros al resucitarnos de nuestra vida carnal, de nuestra vida pecaminosa, y concedernos una nueva criatura, una novedad de vida. Amén. Dice, por medio de la fe en el poder de Dios. El 13 dice, y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos. ¿Qué le está diciendo a los colosenses y a todos los gentiles? Claramente que aunque estábamos muertos y aunque vivíamos en tinieblas y estábamos ciegos y teníamos entenebrecido el pensamiento, dice Dios en él y en la incircuncisión de nuestra carne. Quiere decir que no éramos como el pueblo judío y los israelitas que tenían el pacto de la circuncisión y seguían el pacto de la circuncisión. Aún estando nosotros en esa condición que hizo Dios, nos perdonó nuestros pecados, dice, perdonándonos todos nuestros pecados, y nos dio vida juntamente con el Mesías. Ahora, si Dios hizo todo esto sin que nosotros hiciéramos nada, simplemente por haber creído, amén. ¿Por qué Saulo está diciendo estas palabras? Porque la base de la fe, de la fe es creer en Jesús el Mesías. Y en esa fe recibimos todo lo que Dios nos ha dado en él. Y en él no falta nada. En él lo tenemos todo. Por eso Saulo decía en otra parte, o la Escritura dice en otra parte, haber recibido por el Espíritu por las obras de la ley o por la fe. ¿Por qué recibimos el Espíritu? Por la fe. Nadie recibe el Espíritu por las obras de la ley. Y dice él, habiendo comenzado por el Espíritu, terminaréis en las cosas de la carne. O sea, si ya recibimos el Espíritu para vivir en la fe, para guardar la fe, ahora vamos a ponernos a guardar cosas de hombres y mandamientos de hombres.
Amén. Eso es lo que está diciendo Saulo a los colosenses. Amén. Dice que nos perdonó anulando, el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. O sea que Dios quitó el impedimento que había entre Él y nosotros, que era nuestros pecados, la lista de pecados que había contra nosotros, amén, de la condenación que había contra nosotros, y entonces claramente en Jesús el Mesías dándonos salvación y liberación, amén. El 15 dice, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Recuerden que en otra parte de la Escritura dice que Yeshua, subiendo al cielo, llevó cautiva la cautividad y derramó dones sobre los hombres, ¿verdad? Pues en ese desfile, o sea, en su resurrección, dice que él exhibió públicamente a sus enemigos. Ahora, ¿cuáles enemigos venció él? Primeramente, claramente venció al pecado, por cuanto él no pecó. Venció la muerte, por cuanto él fue resucitado entre los muertos. Amén. Venció a Satanás y al mundo con todas sus tentaciones, por cuanto no se dio a las tentaciones. Amén. Así que venció a la misma carne al no complacer los deseos de la carne. Ya que todo eso él lo venció, y por cuanto él venció, Dios también nos da la fuerza y el poder a nosotros para poder ¿qué? También vencer. Amén. Así que claramente ahora nos queda también la esperanza de la resurrección de los muertos. Amén. Y aquí el 16 dice, enfatizando lo que dijo en el 8, mirad que nadie os engañe, dice el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o novilunios, o sábados, o días de sábado significa Shabbat, ¿verdad? Todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Ahora, ¿qué quiere decir esto aquí? Saulo hablando a los colosenses. Amén. Recuerde que lo que está hablando él, lo está diciendo de aquellos que con filosofías quieren ¿qué? Esclavizarlos. Amén. Y someterlos a las tradiciones de los hombres. No está hablando de la enseñanza de Dios. Está hablando de lo que los hombres, basado en la enseñanza de Dios, establecen como medio de salvación. Amén. Claramente dentro de esto no solamente entraban los judíos que querían obligar a los nuevos creyentes a circuncidarse y a guardar las tradiciones de los ancianos como medio de salvación, sino que también entran otros pensamientos como los gnósticos, que también tenían pensamientos de que por cuanto el espíritu es lo que importa y la carne no importa, entonces haga con su cuerpo lo que quiera, y el espíritu, hay otros que se mandaban a abstenerse de cosas. Amén. Ahora, claramente si vemos que nadie juzgue en comida o en bebida, sabemos que dentro de la tradición hay enseñanza del judaísmo que tiene una serie de reglas para comer, reglas para beber, inclusive para la celebración de las solemnidades, para la Pascua y para las diferentes festividades. Ellos tienen algo que llaman el Seder de Pesa, el Seder de Shavuot, el Seder que es como el servicio que se debe hacer. Ellos tienen establecido ahí el orden de actividades, de rituales que hay que hacer y de cosas. Amén. Ahora, claramente Saulo en 1 Corintios habla de Pesa, ¿verdad? Cuando dice a los corintios, celebremos ¿qué? La Pascua, celebremos celebremos Pesa. Amén. No con vieja levadura, sino con la nueva levadura. Claramente nosotros podemos tomar las fiestas para entender el sentido espiritual de las fiestas. Amén. Porque para eso Dios nos dio cada festividad que Dios antepuso, claramente tiene un significado espiritual para nosotros. Y Saulo, vamos en el sentido de Pesa, ¿cuál era? La fiesta de los Matzot, de 7 días de no comer pan leudado. Lo que significaba era que nosotros debemos mantener nuestro cuerpo y nuestra vida libre de levadura de pecado. Amén. Ese es el significado. Por lo tanto, cuando conmemoramos Pesa, lo que conmemoramos es el hecho de nuestra libertad.
y el hecho y nuestro compromiso de mantener nuestra vida libre de levadura y de pecado. Amén. Ahora, en cuanto a los solemnidades y novilunios, claramente los primeros días de cada mes era algo que se guardaba en Israel. Porque recuerde que Israel fue llevado a la tierra prometida para guardar la Torá. Amén. Y guardar todo lo que la Torá ordenaba. Pero hace mucho tiempo el mundo fue sacado de esa enseñanza y ahora nadie guarda, inclusive ni los mismos judíos guardan el primer día del mes como festividad, porque no hay templo, no hay sacerdotes, no se pueden ofrecer los sacrificios que se tenían que ofrecer para celebrar el primer día del mes. Amén. Así que esas cosas, ¿para qué alguien va a venir a hablarnos de novilunios cuando no se puede guardar, no se puede obedecer, por cuanto eso se hacía de acuerdo a lo que Dios estableció para Israel en la tierra de Israel? Amén. Y en cuanto a sábados, claramente está hablando no del Shabbat, no dice el sábado, sino sábados o días de reposo. Recuerde que para las diferentes festividades habían ciertos días de reposo. El primer día de reposo, el último día de la fiesta, también eran días de reposo. Pero que claramente esos días de reposo, recuerde, fue dado conforme a la ley y al mandamiento que le dio Israel para guardarlos y cumplirlos dentro de la tierra de Israel. Amén. Claramente si el Evangelio viene a nosotros que vivimos ahora fuera de Israel, en las naciones, donde la mayoría somos dependientes de empleos que necesitamos laborar para otro, o cumplir un calendario de labor, claramente tal vez no vamos a poder guardar esos Shabbat. Amén. Diferente del día de reposo como hoy que Dios nos concede poder guardar. Entonces, el punto es que si una persona viene a hacer énfasis de que si no hacemos estas cosas no vamos a ser salvos, claramente lo que quieren es que esclavizarnos. Claramente nosotros a través de la Escritura conocemos y entendemos la importancia de conocer las fiestas, el significado de las fiestas, amén, y de agradar a Dios y hacer lo que a Dios agrada. Pero el querer practicarlo como ellos lo impongan, como añadidura para nuestra salvación, es lo que Saulo dice, que nadie os engañe o os esclavice con falsas filosofías. Amén. Recuerde que Saulo mismo dice, la ley es buena si tú la usas legítimamente. Uno puede estudiar la ley y leer la ley y entender la ley y sacar lo bueno que hay en la ley, porque la ley fue dada para enseñarnos, para instruirnos. Amén. Pero no hacer de esas cosas mandamientos y tradiciones para que los hombres crean que si eso no pueden ser salvos. Amén. Luego dice, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es que es del Mesías. Sabemos que la fiesta de Pesa, la fiesta de Shavuot, todo eso apuntaba a lo que el Mesías iba a traer, o lo que Dios iba a hacer a través del Mesías. Y que aunque para Israel fue importante, antes de que viniera el Mesías, guardar estas fiestas, para nosotros lo importante fue que esas fiestas vinieron a traer un significado realmente importante de qué es lo que Dios realmente quería revelarnos a través de ellas. Amén. Luego dice, nadie os prive del galardón deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjese bien, que muchas de las enseñanzas que hoy existen en medio del pueblo, en medio de la gente, es porque la gente se atribuye el hecho de que él vio. El hecho de que alguien vea algo no significa que sea real y que sea verdad. Amén. Y más si cuando por eso que ven establecen una doctrina. Vamos, la adoración de los ángeles, el pedirle a los ángeles. Amén. Que cada ángel tiene un oficio especial y una petición especial. Eso es algo que los hombres inventaron. Igual que los santos, cada santo es especial para ciertas oraciones y para ciertas peticiones. ¿De dónde vino eso? De los hombres, de lo que los hombres vieron o creyeron. Amén. Pero que no tiene nada que ver con nuestra salvación y que segundo tampoco es verdad, no es la voluntad de Dios, porque al único que Dios puso como mediador entre
Él y nosotros es a su Hijo amado. Para eso lo glorificó, para eso lo exaltó, para eso lo levantó entre los muertos. Ningún ángel va a hacer, ninguno de los ángeles que sirve a Dios va a hacer nada por nosotros violando la voluntad de Dios. Amén. Y tampoco Dios va a hacer nada por medio de eso, porque entonces claramente estamos poniendo a los ángeles por intermediarios en vez de poner a su propio Hijo, a quien vino a sufrir y a morir por nosotros. Igual por los santos. Los santos están muertos, están durmiendo, no pueden hacer nada por nosotros. Amén. Así que todo eso es parte de este engaño y esta confusión que hoy existe en esta religión. Amén. Luego dice, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Carnal. La filosofía, ¿de dónde viene? Todas esas ideas que los hombres sacan de que esto no se puede hacer, que esto hay que hacerlo así, que si no haces esto, ¿de dónde saca eso? De lo que él cree carnalmente, pero no de lo que la revelación conlleva. Amén. Porque eso no es fruto del Espíritu, no es revelación del Espíritu, sino que es una idea preconcebida del pensamiento humano, de la filosofía. Amén. Dice, por su propia mente carnal, 19, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿A través de qué? Del Mesías, de su Espíritu y de su voluntad, del conocimiento de su voluntad. Amén. Pero para eso tenemos que aferrarnos ¿a quién? A la cabeza, que es Jesús, el Mesías. Luego dice el 20, si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos? No uses, ni comas, ni toques. Amén. Ahora, hoy en día también ve uno dentro del cristianismo, también hay reglas, que no puedes ver esto, que no puedes usar esto, que no puedes hacer esto, porque eso lo ven como que si tú haces eso, entonces tú estás condenado, has perdido la salvación. Amén. Ahora, claramente, hay cosas que uno aprende por la Escritura, que aunque son lícitas, no convienen. Amén. Y uno modera su forma de vivir, su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de hablar, pero no porque otro me venga a imponer qué es lo que debo usar o qué es lo que no debo tocar, sino que la misma palabra me da dando entendimiento de qué es lo que Dios quiere que le agrada y qué es lo que no le agrada. Amén. Pero hoy en día, fíjense que hay grupos, los gnósticos prohíben hasta la relación sexual. Eyacular en la relación sexual es malo según ellos. Amén. Y para muchos, pues, tomar una copa de vino también es pecado. Amén. Cuando la Biblia dice que no se embriague. Amén. Porque hasta el mismo Señor tomó vino, y aunque los que defienden el no tomar vino dicen que no, que el Señor tomó jugo de uva, que no era fermentado. Amén. Y así inventan para tratar de imponer sus propias reglas. La misma Iglesia Católica, el Viernes Santo, ordena no comer ¿qué? No comer carne. Cuando Saulo dice ahora, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría, en una religión que impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Quiere decir que todas estas cosas que los hombres en su mente carnal inventan o proponen, pues de cierta manera tienen cierta reputación de sabiduría para el que quiere imponérsela a sí mismo. Amén. Pero que en realidad, dice, no tiene ningún valor, ningún poder contra los apetitos de la carne. La gente puede seguir un montón de reglas que las religiones le imponen. Amén. Pero a la larga nada de eso le va a dar fuerza y poder para vencer, para dominar el pecado, para dominar sus propios deleites o sus propios deseos, sino que se hace cada día más esclavo de estas cosas. Amén. Así que vamos a dejar allí, mi hermano. Y esta es la razón por la que claramente Dios y el Espíritu de Dios están interesados de que el creyente comprenda y entienda la necesidad que tenemos de conocer y entender la voluntad de Dios, para que, primeramente, es para saber cómo debemos caminar, cómo debemos actuar, y segundo, para que nadie venga a imponernos nada, a esclavizarnos de nada. Amén. A ponernos prohibiciones o a decirnos
si podemos comer carne o no podemos comer carne, o recuerde que Saulo no está en contra, ni el Mesías estuvo en contra de las cosas que Dios estableció. Amén. Sino cómo los hombres sacan de la enseñanza de Dios sus propias ¿qué? Sus propias doctrinas y sus propias enseñanzas. Amén. Claramente el Mesías no comió nada que Dios no ordenó comer. Amén. Saulo mismo tampoco comía nada que Dios no ordenó ¿qué? Comer. Pero claramente aquello que Dios permitió comer, no podemos venir ahora a decir que eso no se puede comer. Amén. Entonces, todo lo que Dios concedió para que nosotros podamos hacer en la libertad que nos dio, claramente lo hacemos en la fe, buscando cada día perfeccionarnos, aprendiendo a tener dominio propio, a controlarnos, amén, a no contaminar nuestros cuerpos, ni nuestro espíritu, ni nuestra mente, pero tampoco hacer doctrinas para imponerle a nadie más, amén. El que quiera hacer como quiera, pues ya es la vida de cada quien. Lo único que tenemos que hacer es asegúrese que lo que usted aprueba, porque hay otros que por rebelión o por rebeldía rechazan todo, amén, hasta lo que la palabra dice. Y lo único que dice la Escritura es: mire que en lo que apruebes no te condenes a ti mismo, amén. Una cosa es lo que Dios ordenó, porque lo que Dios dio es ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Toda palabra inspirada por Dios es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para afirmar, para instruir ¿qué? En justicia, amén. Así que Dios nos dio las cosas para mal, sino para bien. Otra cosa es, lo malo es cuando los hombres, tomando lo que Dios dio, entonces imponen su propia ¿qué? Justicia, su propia religión. Igual que el pecado. ¿Por qué el pecado aprovechó la ley y nos hizo ¿qué? Nos hizo pecar. El mismo pecado se aprovechó de lo que era bueno para llevar al hombre ¿qué? A pecar. Amén. Así también el hombre aprovecha el mismo mandamiento de Dios para esclavizar a lo ¿qué? A los hombres e imponerle lo que ellos creen que se debe hacer. Recuerde que no somos salvos por obras, somos salvos por la fe. Amén. Y que todo lo que Dios ordena es para nuestro bien. Amén. Ahora hay que tener cuidado es de no caer en manos de seguir lo que los hombres dicen, sino que es lo que Dios revela en su palabra. Amén, mis hermanos. Vamos a parar allí.